Brihadaranyaka Upanishad, el gran bosque, origen y respiración del mundo. En el principio no había nombre ni forma, ni cielo ni tierra tal como los percibimos. Solo existía lo uno, sin separación, sin dualidad, sin espejo en el que mirarse. Pero lo uno, sin dejar de ser uno, se percibió a sí mismo, y en ese acto de reconocimiento, surgió el primer temblor, la conciencia de sí. Ese estremecimiento originario no fue ruptura, sino expansión. Así nació el mundo. No como algo separado, sino como una extensión del propio ser. El universo no es creación, es emanación. Yajnavalkya y el bosque sin nombre. No hubo un comienzo en el sentido humano de la palabra. Nadie asistió a la primera vibración ni hubo un instante que pudiera señalarse como origen, porque antes de toda forma, antes de toda medida, solo era aquello que no admite división. No había cielo ni tierra, ni dioses ni hombres, ni palabra que pudiera nombrarlo. Era lo uno, sin segundo, sin reflejo, sin otro. Y sin embargo, en esa plenitud sin fisura, surgió una conciencia de sí misma, no como ruptura, sino como reconocimiento. Lo uno se supo a sí mismo. Y en ese saberse, en ese leve estremecimiento que no fue tiempo sino revelación, comenzó la expansión. No como creación separada, sino como emanación de lo que ya era. Todo lo que existe no es distinto de ese primer aliento, es su despliegue, su juego, su memoria desplegándose en formas. Así, lo que ahora llamamos mundo no es otra cosa que una multiplicidad aparente. La tierra no está fuera de aquello, ni el fuego, ni el aire, ni el espacio. Cada elemento es un gesto del mismo ser. El sacrificio del que hablan los antiguos no es muerte ni ofrenda externa, es el proceso continuo por el cual lo uno se manifiesta como mucho sin dejar de ser uno. El caballo del sacrificio, cuya imagen atraviesa la enseñanza, no es un animal, sino el universo mismo. Su cabeza es el alba que rompe la noche, sus ojos son los astros que vigilan el vacío, su aliento es el viento que recorre los espacios, su cuerpo es el tejido invisible donde se sostienen todas las cosas. Comprender esto es comprender que no hay fragmento aislado, que todo participa de una totalidad que no puede romperse. Pero en un punto de ese despliegue, el ser se percibe como individuo. No porque haya dejado de ser uno, sino porque adopta la forma de la experiencia. Y entonces aparece algo nuevo, el miedo. No el miedo animal, sino el miedo esencial que nace cuando algo se percibe como separado. Donde hay dos, hay distancia. Donde hay distancia, hay pérdida posible. Y así, la conciencia que se ha encarnado en forma humana se siente escindida, como si hubiera olvidado su origen. De ese olvido nacen todas las búsquedas, todos los anhelos, todas las preguntas que atraviesan la vida. En ese mundo de nombres y formas, donde el hombre vive entre la certeza y la incertidumbre, aparece la figura del sabio. No como maestro complaciente, sino como aquel que desmonta lo que creemos saber. Yajnavalkya no ofrece consuelo fácil ni relatos tranquilizadores. Su palabra es como un filo que corta la ilusión. Habla con reyes y con sabios, pero sobre todo habla desde un lugar que no pertenece al mundo de las opiniones. Cuando su esposa Maitreyi le pregunta si la riqueza puede otorgar la inmortalidad, él responde con una claridad que no deja resquicio: no, la riqueza no puede dar lo eterno. Porque todo lo que puede poseerse está sujeto al tiempo, y lo que está sujeto al tiempo no puede salvar de la muerte. Entonces ella, que no busca consuelo sino verdad,
le pregunta qué debe conocerse para alcanzar aquello que no muere. Yajnavalkya responde con una revelación que atraviesa todas las relaciones humanas: no amamos a las cosas por sí mismas, ni a las personas por sí mismas. Amamos el ser que en ellas se manifiesta. No es el esposo lo que se ama, ni la esposa, ni el hijo, ni el mundo. Es el Atman, el principio interior que da sentido a toda experiencia. Cuando ese principio es desconocido, el amor se vuelve dependencia, apego, temor. Cuando es reconocido, el amor se libera de la necesidad y se convierte en reconocimiento de unidad. El Atman no puede ser visto, porque es aquello por lo cual todo es visto. No puede ser oído, porque es aquello por lo cual todo es oído. No puede ser pensado, porque es aquello que permite el pensamiento. No es un objeto entre objetos, ni una idea entre ideas. Es el fundamento mismo de toda percepción. Intentar definirlo es ya alejarse de él, porque toda definición pertenece al mundo de las formas, y el Atman no tiene forma. Por eso el sabio responde con negación: no es esto, no es aquello. Neti, neti. No porque el ser sea ausencia, sino porque no puede ser reducido a nada de lo que aparece. Todo lo que puede nombrarse es limitado. El ser no lo es. A medida que esta comprensión se profundiza, la ilusión de separación comienza a desvanecerse. No de golpe, no como una revelación teatral, sino como un proceso silencioso en el que lo que parecía sólido se vuelve transparente. El individuo deja de identificarse exclusivamente con su cuerpo, con su mente, con sus emociones. No porque los rechace, sino porque reconoce que no son su esencia. Son expresiones, formas transitorias, modos en los que el ser se experimenta a sí mismo. La muerte, entonces, deja de ser una amenaza absoluta. No porque el cuerpo no muera, sino porque aquello que lo anima no nace ni muere. Como los ríos que fluyen hacia el océano, perdiendo su nombre sin perder su agua, así el ser humano retorna a su origen. No hay tragedia en esa disolución, sino cumplimiento. El río no deja de ser agua al entrar en el mar. Del mismo modo, el individuo no deja de ser al reconocer su identidad con lo absoluto. Este reconocimiento no es una afirmación del ego, sino su disolución. Cuando se pronuncia la fórmula Aham Brahmasmi, no es la personalidad la que se engrandece, sino la ilusión de separación la que cae. No hay alguien que se convierta en Brahman, es Brahman reconociéndose en todas las formas. Así, el bosque del que habla la enseñanza no es solo un lugar físico, sino un símbolo del espacio interior donde todo esto puede ser comprendido. Un lugar sin nombre, donde las categorías habituales pierden su fuerza, donde el pensamiento se aquieta y la percepción se vuelve más sutil. No es un refugio para huir del mundo, sino un espacio para verlo tal como es. Porque el mundo no es negado en esta visión, sino integrado. La acción continúa, la vida sigue, las relaciones se mantienen, pero algo esencial cambia. Ya no hay ignorancia sobre lo que realmente somos. El que comprende esto no se vuelve distinto a los ojos de los demás. Camina, habla, respira como cualquier otro. Pero en su interior no hay fragmentación. No busca en el exterior aquello que ya ha reconocido en sí mismo. No se aferra a lo que cambia, porque sabe que todo cambio es expresión de lo inmutable. Y en ese conocimiento, que no es intelectual sino existencial, encuentra una paz que no depende de circunstancias. No es una paz que se opone al conflicto, sino una paz que lo contiene sin ser perturbada.
Así termina y así comienza siempre esta enseñanza. No como un relato cerrado, sino como una invitación constante a mirar más allá de las apariencias. No ofrece dogmas, ni exige creencias, ni promete recompensas futuras. Señala, simplemente, hacia aquello que ya está presente, pero que rara vez es reconocido. El bosque sigue ahí, silencioso, esperando no ser encontrado, sino recordado. Porque en realidad nunca se ha abandonado. Solo ha sido olvidado en medio del ruido de los nombres y las formas. Y en el momento en que ese olvido se disuelve, no queda nada que buscar. Solo queda ser.